Muchas bendiciones, aquí estamos de nuevo Renaciendo cada día. Y hoy le vamos a compartir el tema, cuando Dios actúa. ¿Y qué dice la Biblia acerca de esto? Entonces yo voy a empezar leyendo el Génesis, capítulo 31, de versículo del 6 al 12. La palabra va a ser en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: Vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro Padre, y vuestro Padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces. Pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Si él decía así, los pintados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían pintadas. Y si decía así, los listados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían listados. Así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. Y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos y vi en sueños, y aquí los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abigarados. Y me dijo el ángel de Dios en sueños: Jacob. Y yo dije: heme aquí. Y él dijo: alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren las hembras son listados, pintados y abigarados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. El tema es cuando Dios actúa. Y esta es la historia de Jacob y Labán. Que Jacob fue donde Labán, después que se fue escapándose como de su hermano Esaú, y fue a trabajar para allá, para digamos, casarse con Raquel, pero después tuvo un problema, no le dio a Raquel, le dio a Lea, y él se quedó ahí trabajando con su suegro y viviendo ahí con sus esposas. Pero el problema fue que Labán era un hombre muy avaro y muy engañador. Como dice aquí, él, a Labán, había engañado ya varias veces a Jacob con su salario, porque él se creía como muy inteligente, Labán, y como que le cambiaba una vez, le daba las ovejas de un color, luego de otra, y así para su propio beneficio. Pero me gustó el versículo 12 que dice: porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. O sea que Dios mira todas las cosas que te hacen a ti, todo el mal que te hacen, todas las cosas que una persona te puede hacer, todas las maldades, etc. Todo eso Dios lo ve y Él está atento. Dios no es ajeno a la vida tuya, y sobre todo si tú eres su hijo. Entonces los ojos de Dios están siempre pendientes sobre el justo. Como dice aquí, dice entonces, yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. O sea que Dios en el momento justo entonces actúa, porque Dios actuó ayudándolo a Jacob a que las ovejas salían exactamente del color que a él le tocaba. Porque muchas veces nosotros creemos que Dios no actúa, que nosotros vivimos en un mundo como injusto, que todas las cosas no van mal, etc. Pero no te lleves de eso, que esos son pensamientos del diablo para hacerte perder la fe. Porque Dios actúa, pero Dios actúa sobre todo en el momento justo. No pierda la fe, no permita que el diablo te susurre en tus oídos. No que Dios te dejó, que Dios no va a actuar. Dios va a actuar, pero actúa en su tiempo. Por ejemplo, en la venida de Cristo, mucha gente dice: ay, Jesús se quedó ahí como borracho, dijo una persona una vez. Pero eso no es así. Dios va a actuar, pero en su momento, porque también dice un versículo que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si Dios no actuara, entonces eso nosotros estuviéramos perdidos. Si Dios no actuara, entonces sería como mucha de esa filosofía que Dios creó al mundo y lo dejó por su propia cuenta. Todo lo que te pasa en tu vida es por un propósito, y todas las cosas te ayudan a bien si tú amas a Dios. Entonces, si tú sientes que Dios no actúa en tu vida,
ten paciencia, pues como Dios actuó con Jacob, y Jacob tuvo que trabajar muchos años por Labán, entonces también va a actuar en tu vida, ya sea por ese trabajo, por esa carrera, por esa relación, por lo que sea. Dios va a actuar siempre y cuando tú pones tu confianza en Él. Dice una frase muy buena que me gustó, dice, de cuando uno pone todas sus cosas en la mano de Dios, entonces la mano de Dios actúa en todas tus cosas. O sea que déjaselo a Dios, que Dios cuando Él quiera va a actuar, y Él sabe lo que uno tiene necesidad. Entonces no te lleves de la desesperación y confía en Dios que Él hará. Amén. Y yo le voy a leer Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo del 32 al 35. Y la palabra de Dios se le nombró al Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por lo tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad ni saetas en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella batuate. Porque el mismo camino que vino volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. Dice Jehová, porque yo ampararé esta ciudad para salvarla por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios 185,000. Cuando se levantaron por la mañana, he aquí, todos los eran cuerpos de muertos. Gloria al Señor. Aquí está hablando de la historia del rey de Asiria. De Asiria está hablando. Dice, aquí prácticamente parece que este pueblo se levantaba de camino, vino de Jehová entre la ciudad del Jehová, porque yo ampararé la ciudad y salvaré por el amor a mí mismo. Yo me estoy concentrando en el capítulo 34, que dice, porque yo ampararé esta ciudad para hacer ¿qué? Para salvarlo, por amor a sí mismo y por amor a David mi siervo. Gloria al Señor. Aquí es cuando Dios actúa. Aquí prácticamente me siembra que es una historia que estaba durando mucho tiempo y había muchas aflicciones. Parece que en ese momento ellos estaban pensando que Dios no estaba actuando. A veces uno mira que el mal vence y vence y vence y vence, y nosotros nos metemos en unas situaciones que vence y vence, como por ejemplo el rey de Abimelech. Hay una historia en Abimelech que ese rey era malo, ese rey era malo y se comportaba muy mal, y me imagino por el pueblo, ese rey era malo porque el pueblo era malo. Pero a veces tú te comportas bien y tienes personas a tu alrededor que se comportan mal y lo que te hace la vida difícil, tan difícil que a veces tú te pones fuerte. Y hay momentos que tú dices, pero el Señor no va a hacer injusticia, el Señor no va a actuar, el Señor esto. Como la historia que también dijo él también de Jacob. Jacob se comportó mal también, porque, bueno, yo digo que se comportó mal y se comportó bien, porque él le robó la bendición de Isaac. O sea que, en pocas palabras, él se robó la bendición de Saúl, del hermano de él. ¿Y quién no se quiere? Dios me perdone, pero yo, por Dios, yo busco la manera, no de robarme lo del otro, pero de buscarme lo mío. Por eso que Jacob se traduce como ladrón. Y Jacob se fue de esa ciudad porque él se robó. Él robó. Cuando él fue para donde su tío, que lo mandó su mamá,
le hicieron la misma cosa. Ese hombre le robó también. Él sintió lo que él le cogió a Saúl. Lamentablemente Dios actúa siempre. Si tú te comportas mal, Dios te va a poner a actuar también a ti la misma cosa que actuaste con otro. Lamentablemente es así. Porque el 34 está diciendo, porque yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor al rey David, mi siervo. Dice, y el 35 dice, y aconteció que aquella misma noche salió en el ángel de ¿qué? De Jehová y mató el camino de los asirios. Y en 180,000 hombres se murieron. Por eso es que tenemos que tener mucha cuenta porque Dios actúa. ¿Por qué? Porque si usted mata, recuérdese que es una siembra. Y Dios actúa según el comportamiento de cada uno de nosotros. Si uno se comporta mal con una gente, el Señor va a actuar. Tal vez tú no lo veas ahora como Abimelech, que duró mucho, pero también él tuvo su actuación, así como hizo, y hay muchos también que así como hicieron, así Dios lo ha hecho, ¿verdad? Que sea para bien o que sea para mal. Dios actúa. A veces pensamos que nosotros, a veces nosotros no hemos hecho algo malo, y eso ya hay que reclamarlo al Señor. Porque cuando usted anda en autoridad en Cristo y usted no ha hecho nada malo, usted tiene que decir, Señor, yo no hice ese fruto, así que actúame y dame justicia. De esa manera nosotros estamos cogiendo nuestro derecho. Pero cuando una persona te aflige y te hace la vida difícil, él está sembrando. Pero también tenemos que darnos cuenta si nosotros hemos sembrado, y si hemos sembrado, pedirle perdón a Dios para que nos libere de esa persona, siendo hijo y no siendo hijo. Porque Dios actúa para la gente mala y para la gente buena. Así que con Dios no se juega, Dios actúa. Que tal vez no es, a veces mucha gente le llega el tiempo un poquito más lejos, es otra cosa. Pero hay gente que le llega más temprano las actuaciones que otras. Entonces, yo pienso que si yo me he equivocado, yo quiero que el Señor me actúe joven, porque después de vieja yo no quiero que el Señor vieja me haga actuar una equivocación que hice y mal. Yo no quiero, yo quiero que me perdone antes de todo si actué mal, si hice algo malo, porque a veces uno hace algo malo antes sin saberlo, y aunque consciente lo hagamos. Pero Dios actúa y usted lo va a ver, que sea un poquito más temprano o que sea un poquito más lejos. Dios no se va sin hacer esa actuación. Dios actúa. Así como Jacob engañó a Esaú y actuó, porque oye qué dice el Señor con Jacob: yo he visto que él te engañó. O sea que también ese hombre también lo engañaron, porque su propia hija Raquel también le robó, y él fue atrás de Jacob a buscar unos ídolos que valían una balsa de tierra, y Raquel se llevó esos ídolos y él lo perdió. Dios actúa con cada uno de nosotros. Aquí nadie se salva de eso. Aquí tenemos que tener nuestra cuenta de nuestras cosas. Nada, ¿qué puedo decirle? Vamos a tratar de examinarnos para que Dios no actúe en nuestra vida de una manera equivocada, sino de una manera sobrenatural y bonita. Amén. Así es. Y también en ese rey de Asiria, Dios actuó en el sentido que él mató a toda esa gente. O sea que Dios, como decía, no es que es ajeno a tus dificultades, sino Él quiere actuar en tu vida. Pero el problema es que a veces nosotros tampoco pedimos a Dios y clamamos que Él actúe. Por ejemplo, el pueblo de Israel, cuando estaba en Egipto, ellos estaban en oprobio, en toda esa cosa, pero después clamaron a Dios. Entonces Dios lo escuchó, y ahí entonces empezó a actuar con todos los milagros, con todas las plagas. Entonces vamos también a clamar a Dios para que Él actúe, porque el que pide es el que recibe. No es que tú quedándote callado, entonces tú esperas que Dios actúe. Sí, Dios puede actuar,
Pero cuando tú clamas a Dios, como dice el pueblo de Israel, entonces tú aceleras la actuación de Dios. Que sea para bendición o que sea para maldición. Bueno, eso fue todo por el video de hoy. Esperamos que les haya sido de edificación. Si fue así, no se olvidará de like y de la campana. Amén.